Mi nuera me sacó de la casa que yo misma construí, y esa misma tarde instaló a su hermana en mi habitación. Pero lo que ella no sabía es que yo había guardado un secreto durante años, un secreto que cambiaría todo. Escucha hasta el final, porque esta historia te va a remover por dentro. Me llamo Rosa Elena Navarro Mendoza. Tengo 71 años y ya no tengo miedo de contar lo que callé durante tanto tiempo. Hay dolores que una guarda por proteger a los que ama, pero que terminan devorándote desde adentro. Y el mío fue de esos que te arrancan el alma de a pedazos, tan lento que casi no te das cuenta hasta que ya no queda nada. Viví en esa casa de Monterrey durante 35 años. Ladrillo por ladrillo, la pagué con el sueldo de maestra de primaria. Daba clases en la escuela pública del barrio, levantándome a las 5 de la mañana, preparando loncheras, revisando tareas bajo la luz amarilla de una lámpara vieja. Así pagué cada mensualidad de esa casa. No fue suerte, fue sacrificio. Ahí crié a mi hijo Rodrigo. En ese patio él dio sus primeros pasos, aprendió a andar en bicicleta, se raspó las rodillas 1000 veces. En esa cocina hicimos juntos su proyecto de ciencias cuando tenía 9 años. Mi esposo, Antonio, trabajaba en la maquiladora de día y de noche arreglaba coches en el garaje. Un hombre callado, de manos ásperas y corazón noble. Lo perdimos cuando Rodrigo tenía apenas 17. Un infarto fulminante mientras esperaba el camión. Se fue un martes por la mañana y desde entonces la casa quedó más vacía, más fría, incluso cuando el sol de agosto entraba por las ventanas. Aún así, seguí adelante. Mantuve todo limpio, arreglaba las goteras cuando llovía, pintaba las paredes cada 2 años, regaba las bugambilias que a Antonio tanto le gustaban. Y esperé. Esperé a que la vida siguiera su curso con algo de dignidad. Cuando Rodrigo se casó con Mariana, sentí alivio. Pensé que la vida avanzaba como debía. Remodelé la planta alta para ellos, puse piso nuevo, pinté todo de blanco. Rodrigo me abrazó ese día y me dijo que era la mejor mamá del mundo. Yo sonreí. Le creí. Pero el tiempo, amiga mía, el tiempo te va mostrando quién es quién de verdad. Su mirada cambió, el tono de su voz también. Mariana, siempre correcta, pero distante como el hielo. Poco a poco, me fui convirtiendo en un estorbo dentro de mi propia casa. La sala de arriba tenía puerta con cerradura. El control de la tele lo escondían. Un día toqué para pedirles sal, y Mariana me dijo a través de la puerta que no había. Esa noche los vi preparando carne asada. Me quedé en mi cuarto, tragándome las lágrimas con la boca cerrada. Y entonces llegó el día. La frase que todavía me retumba en el pecho como una piedra cayendo al fondo de un pozo. Rodrigo me llamó a la cocina. Se sentó frente a mí como si estuviera en una junta de trabajo. Mamá, necesitamos hablar. Mariana y yo queremos espacio. Ya sabes, estamos pensando en tener un bebé y la casa está muy chica. Además, mi cuñada Sandra acaba de separarse y no tiene dónde quedarse. Pensamos que sería bueno que te mudaras a un lugar más tranquilo. Hay una residencia en San Pedro, bien bonita, con jardín y todo. Ahí vas a estar mejor. No respondí. Lo miré. Me levanté. Subí a mi cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido. Junté mi ropa en 2 bolsas de tela. Agarré la foto de mi boda, el rosario de mi madre y el reloj de Antonio que nunca pude regalar. Bajé las escaleras con el mismo cuidado con el que había bajado durante toda mi vida. Y salí. Sin gritos, sin escándalos, pero con el corazón tan apretado que sentí que me iba a morir antes de llegar a la esquina. Los días siguientes me quedé en casa de mi comadre Lourdes. Ella me dio un cuarto pequeño, un colchón firme y café de olla todas las mañanas. Me quedé ahí pensando en qué momento fallé. Revisé los recuerdos como quien revisa fotos viejas. Las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre. El día que vendí mis aretes de oro para pagarle el uniforme del equipo de fútbol. La vez que caminé 4 kilómetros bajo la lluvia porque no tenía para el taxi
y necesitaba llevarle medicina. Pero parece que nada de eso quedó. Lo que quedó fue mi vejez, mi presencia incómoda, mi tos por las mañanas, y entonces vino el golpe final. Una vecina me mandó un mensaje por WhatsApp. «Doña Rosa, ¿ya vio esto?». Me envió un video. Era mi casa. Había música, risas, globos morados colgando del techo. Una manta en la pared que decía: «Bienvenida, Sandra, nuevo hogar, nueva vida». Pausé el video. Lo volví a ver. Era mi casa, celebrando que yo me había ido. Y en mi lugar, la hermana de mi nuera, durmiendo en mi cuarto, usando mi baño, mirando por mi ventana. Ahí fue cuando respiré hondo y tomé la decisión. Agarré la escritura de la casa, agarré los papeles notariales. Sí, porque 3 meses antes de todo esto, sin decirle a nadie, yo ya había vendido la casa. Por precaución, porque algo adentro me decía que esto iba a pasar. La escritura todavía estaba a mi nombre, y cuando mi hijo me echó, él no sabía que ya no era dueño de nada. Estaba viviendo de prestado en la casa de otra persona. El sábado siguiente me puse mi mejor vestido, el azul marino con flores blancas. Me pinté los labios, me até bien el pelo, y me fui junto con el nuevo dueño de la casa, un hombre viudo, maestro de secundaria, con una hija adolescente, que se conmovió con mi historia y compró la casa con el dinero del seguro de su esposa. Llegamos al portón. La música se detuvo. Mariana me vio desde la ventana y abrió la puerta con una sonrisa falsa. «Ay, suegra, qué sorpresa. ¿Ya se le pasó el coraje?». Y yo solo dije: «Buenas tardes. Vengo a despedirme de mi casa, porque desde hoy ya no es mía, pero tampoco es de ustedes». Señalé al hombre que estaba a mi lado. Él entró con los papeles en la mano. Mariana se quedó blanca. Rodrigo apareció atrás, con la boca abierta, sin palabras. Sandra, la cuñada, dejó caer el vaso de refresco que tenía en la mano, y yo me di la vuelta y me fui, sin bajar la cabeza, sin mirar atrás. No lo hice por venganza, lo hice por respeto, por mí, porque hay momentos en que el silencio es respuesta, pero también hay momentos en que la justicia necesita tener voz. ¿Crees que ahí terminó todo? No, porque 3 días después, él apareció en casa de Lourdes, con la cabeza gacha, los ojos rojos, pero todavía con la lengua atada por el orgullo. Si esta historia te está moviendo algo adentro, compártela con alguien que necesite recordar que el respeto no se hereda, se construye. Después de ese sábado, después de esa escena que parecía sacada de una telenovela, pero sin música dramática ni final feliz, volví a casa de Lourdes con el alma revuelta. No sentía rabia, tampoco alivio todavía. Era como si hubiera cerrado una puerta, pero me quedara con la mano temblando en la manija, sin saber si debía echar llave. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la mecedora del cuarto, mirando por la ventana. La luz de la calle entraba en rayas amarillas. Me quedé ahí, observándolas como quien observa los recuerdos. Intenté recordar la última vez que Rodrigo me llamó mamá con cariño. No pude. Intenté recordar la última conversación nuestra que no tuviera silencios, reclamos o paredes de por medio. Tampoco lo logré. El domingo fui a misa. Me senté hasta atrás. La homilía era sobre el perdón, esas ironías de Dios que una ni sabe si reír o llorar. El padre habló de padres e hijos, de José y sus hermanos, de traición y reconciliación. Y yo me quedé ahí, fingiendo que escuchaba, pero cada palabra era como una astilla clavándose bajo la uña, porque no sabía qué dolía más, lo que él me hizo o lo que yo dejé de hacer por él cuando era niño. El lunes salí temprano. Caminé sin rumbo. Necesitaba que el cuerpo se moviera porque la cabeza estaba demasiado pesada. Pasé frente a una tiendita y me detuve. Adentro vi a un niño de unos 8 años, tratando de cargar una bolsa más grande que él. La señora de la caja miraba pero no hacía nada. Entré. «¿Te ayudo, mijito?». Él sonrió con los ojos.
y en ese momento vi a Rodrigo de nuevo, a mi hijo de 7 años subiéndose a mis brazos, todo embarrado de lodo, con un cochecito roto en la mano, y me vi a mí misma diciéndole: «Yo lo arreglo, hijo, mami lo compone». Esa imagen me mató por dentro, porque en algún punto dejé de arreglar las cosas, dejé de componer. Tal vez fue el día en que me quedé viuda, tal vez fue cuando acepté demasiados silencios, o cuando empecé a vivir como invitada en mi propia vida. Volví a casa de Lourdes con ese nudo en el pecho. Me acosté, cerré los ojos, y de repente escuché que tocaban la puerta. No pensé que fuera para mí, pero Lourdes tocó en mi cuarto. «Rosa, es para ti. Un muchacho te busca». Salí a la sala, y ahí estaba él, Rodrigo, camisa arrugada, pelo despeinado, ojeras hondas. Me miró, pero no habló. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, parados como dos extraños que alguna vez compartieron sangre, hasta que por fin abrió la boca. «Mamá, nos van a desalojar. Mariana está desesperada. Sandra ya se fue. Yo no sé qué hacer». Respiré hondo. «¿Y qué esperabas, Rodrigo?» «No lo sé. Pensé que ibas a entender, que lo veías como algo normal, que tú ya estabas grande ¿y qué? Que ya no servía, que ya no importaba». Se quedó callado, apretó los labios, y por primera vez en años lo vi quebrarse. «Perdón, mamá, perdón». Y lloró. Lloró como no lloraba desde que era niño. Lloró con todo el cuerpo. Yo me acerqué, no porque ya estuviera lista para perdonar, sino porque algo en mí todavía era madre. Todavía recordaba al niño que se caía del columpio y corría a mis brazos gritando: «¡Mami, mami!». Lo abracé, pero no dije nada más, porque algunas cosas necesitan tiempo, necesitan silencio antes de las palabras. «No puedo darte la casa de vuelta, Rodrigo. Ya no es mía, pero puedo darte algo mejor. Puedo enseñarte a levantarte solo, como yo lo hice». Él asintió, limpiándose los ojos con la manga. «¿Me vas a perdonar algún día?» «No lo sé, pero lo voy a intentar, porque guardarte rencor me cansa más que amarte desde lejos». Rodrigo se quedó unos minutos más. Nos tomamos un té de manzanilla que Lourdes preparó sin preguntar. Hablamos poco, pero fue suficiente. Cuando se fue, me quedé sentada en el sofá, mirando la puerta cerrada, y por primera vez en semanas sentí que algo dentro de mí empezaba a aflojarse, como una cuerda que estuvo tensa durante años y finalmente se relaja. Los días pasaron. Rodrigo no volvió a buscarme de inmediato, pero empezó a mandarme mensajes, pequeños, breves. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Vi unas flores y me acordé de ti». No eran gran cosa, pero eran algo, y para una madre que había estado en el desierto emocional durante tanto tiempo, esas gotas de agua eran suficientes. Una tarde, mientras ayudaba a Lourdes a doblar ropa, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mamá, ¿puedo pasar a verte?» «Claro». Llegó una hora después. Esta vez traía algo en las manos, una caja pequeña, envuelta en papel de China morado. «Esto es para ti». La abrí. Adentro estaban los aretes de oro que yo había vendido años atrás, los mismos. Los reconocí al instante. «¿Cómo?» Fui a todas las casas de empeño de la ciudad. Tardé semanas, pero los encontré. Me quedé sin palabras. Agarré los aretes con manos temblorosas, y por primera vez en mucho tiempo lloré, pero no de tristeza, de algo que no sabía nombrar todavía. «Gracias, hijo». «No, mamá, gracias a ti, por no rendirte conmigo, aunque yo sí me rendí contigo». Nos abrazamos, y esta vez el abrazo fue distinto, fue real, fue de verdad. Las semanas siguientes fueron raras. No volvimos a ser lo que éramos antes, porque lo que éramos antes ya no existía. Pero empezamos a construir algo nuevo, algo más frágil, más honesto, más consciente. Rodrigo consiguió trabajo en una ferretería. Mariana también empezó a trabajar en una oficina. Se mudaron a un departamento chico en la colonia obrera. Y aunque nunca hablamos de lo que pasó con detalle,
Algo entre nosotros empezó a sanar. Un sábado, Rodrigo me invitó a comer. Me recogió en un coche prestado y fuimos a un restaurante sencillo, de esos que venden tacos y agua de horchata. Mientras comíamos me dijo: «Mamá, quiero que sepas algo. Mariana y yo vamos a tener un bebé». Se me heló la sangre. No supe qué sentir. Miedo, alegría, preocupación. «¿Y cómo te sientes?» «Asustado, pero también emocionado. Y quiero hacerlo bien, mamá. No quiero ser el padre que fui como hijo». Entonces empieza por estar presente, no solo con el cuerpo, con el corazón. Él asintió. «¿Me ayudarías? Cuando nazca, ¿podrías estar ahí?» Mi garganta se cerró, porque esa pregunta era más grande de lo que parecía. Era una invitación, era una disculpa, era un puente. «Claro que sí, Rodrigo, claro que sí». Y ahí, en ese restaurante con manteles de plástico y música norteña de fondo, empezamos a reconstruir lo que se había roto. Lento, con cuidado, pero con intención. Los meses pasaron. El bebé nació. Una niña. Le pusieron Elena, como yo. Rosa Elena. Cuando Rodrigo me la puso en los brazos por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. No para ser madre otra vez, sino para ser la abuela que yo no tuve. Y mientras mecía a esa niña pequeña, con su carita arrugada y sus ojitos cerrados, entendí algo importante. A veces el perdón no llega de golpe. No llega con palabras bonitas ni con disculpas perfectas. Llega en pedacitos, en gestos, en silencios compartidos, en un par de aretes recuperados, en un abrazo largo, en un nombre que te devuelve la identidad. Hoy vivo en una casita rentada en la colonia Mitras. Es pequeña, pero es mía. Tengo mis plantas en la ventana, mi mecedora junto a la puerta y el reloj de Antonio en la pared. Rodrigo me visita cada semana. Trae a la niña. A veces se quedan a comer, otras veces solo pasan a saludar. Y eso está bien, porque ya no espero grandes gestos, ya no espero que las cosas sean como antes. Aprendí que las relaciones no siempre se reparan, a veces solo se reconstruyen, distintas, más frágiles, pero también más conscientes. Aprendí que amar no es suficiente si no se demuestra, que el silencio también es abandono, que los hijos no vienen con manual, pero tampoco los padres, y que todos, absolutamente todos, cargamos heridas que no sabemos nombrar. Pero también aprendí que siempre hay una oportunidad de volver, aunque sea diferente, aunque duela, aunque cueste. Y esa oportunidad empieza cuando alguien se atreve a tocar la puerta otra vez, y cuando del otro lado, alguien se atreve a abrir. Hace poco, estaba meciendo a Elena en mis brazos. Rodrigo me miraba desde el sofá, y de repente me dijo: «Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Dime». «¿Cómo hiciste para perdonarme?» Me quedé callada, porque esa pregunta no tenía una respuesta fácil. No sé si te perdoné del todo, Rodrigo, pero decidí soltar el peso, porque cargar con el rencor me estaba matando más que lo que tú me hiciste. Él bajó la mirada. «Yo no merezco tu perdón». «Nadie merece el perdón, hijo. Por eso se llama perdón. Se da, no se gana». Rodrigo se quedó en silencio, y luego con voz quebrada me dijo: «Gracias, mamá, por darme otra oportunidad. Gracias a ti, por tocar la puerta». Y ahí, en ese momento pequeño, en ese intercambio breve, entendí que habíamos llegado. No a donde estábamos antes, sino a un lugar nuevo, más honesto, más real. Las semanas siguientes empezaron a sentirse diferentes, no perfectas, pero sí más ligeras, como cuando termina la lluvia y el aire huele distinto. Rodrigo me pidió que lo acompañara a ver la tumba de Antonio. No habíamos ido juntos desde el funeral. Yo iba sola cada mes, llevaba flores, limpiaba la lápida, rezaba un rosario, pero nunca lo había invitado. Y él nunca había preguntado. Esa mañana fuimos los dos. Compramos girasoles, los favoritos de Antonio.
Caminamos por el cementerio en silencio hasta llegar a la tumba. Rodrigo se arrodilló, tocó la piedra con las manos y empezó a hablar. Perdón, papá. Perdón por no haber estado cuando te fuiste. Perdón por no cuidar a mamá como debí. Perdón por no ser el hombre que tú esperabas. Yo me quedé de pie, mirándolo, y algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor, de alivio, porque por primera vez en años vi a mi hijo siendo vulnerable, siendo honesto, siendo humano. Cuando terminó, se limpió los ojos y me miró. ¿Crees que él me perdonó? Tu papá te perdonó desde el primer día. Yo soy la que tardó más. Rodrigo sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Nos quedamos ahí un rato más, sin hablar, solo acompañándonos. Cuando volvimos a casa, Mariana nos estaba esperando. Tenía la mesa puesta. Había hecho mole, arroz y tortillas hechas a mano. Un gesto que me sorprendió. Doña Rosa, quiero hablar con usted. Me senté. Rodrigo se quedó parado en la puerta. Mariana respiró hondo. Yo también quiero pedirle perdón. Sé que fui fría. Sé que la traté mal. Sé que no la defendí cuando debí hacerlo. Y sé que eso no se borra con una comida. Pero quiero intentarlo. Quiero que Elena conozca a su abuela. De verdad. No de lejos. No supe qué decir, porque esa disculpa también me tomó por sorpresa. Gracias, Mariana. Eso significa mucho. Ella asintió. Y aunque no nos abrazamos, aunque no hubo lágrimas, algo entre nosotras empezó a aflojarse. Comimos juntos. Hablamos de cosas simples, del clima, de la niña, de recetas. Y aunque todavía había tensión, también había intención. Intención de reparar. Y eso era suficiente por ahora. Los meses pasaron. Elena creció. Empezó a gatear, a balbucear, a reírse con todo el cuerpo. Y cada vez que la veía, sentía que algo dentro de mí sanaba. Un día, mientras la cargaba, Rodrigo me tomó una foto, sin que me diera cuenta. Después me la mandó por WhatsApp con un mensaje. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Guardé esa foto en mi cartera, y cada vez que la veo, recuerdo por qué vale la pena intentarlo. Aunque duela, aunque cueste. Porque al final, lo único que llevamos de esta vida son las relaciones que construimos. Y aunque algunas se rompan, siempre hay una manera de recoger los pedazos. Tal vez no queden como antes, pero pueden formar algo nuevo, algo diferente, algo que también sea hermoso. Hoy tengo 71 años, vivo sola en mi casita, pero ya no me siento sola, porque sé que hay alguien que me busca, que me llama, que me necesita. Y eso, después de todo lo que pasé, es más de lo que alguna vez pensé que volvería a tener. Hay algo más que quiero decir, algo que me pesa en el corazón desde hace tiempo. Durante años pensé que ser buena madre era sacrificarlo todo, callarme, aguantar, dar sin esperar nada a cambio. Pensé que mi dolor no importaba si ellos estaban bien, pero estaba equivocada, porque cuando te olvidas de ti misma por completo, no estás enseñando amor. Estás enseñando que no tienes valor, y tus hijos aprenden eso. Aprenden que pueden pisotearte, que puedes desaparecer, que no importas, y eso no es amor, es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a que te abandonen si pones límites. Yo viví con ese miedo durante décadas, y casi me destruye, pero cuando vendí la casa, cuando me paré frente a mi hijo con la frente en alto, cuando me atreví a decir, no más, algo cambió. No solo en él, en mí. Recuperé mi dignidad. Recuperé mi voz. Recuperé el respeto por mí misma. Y eso fue lo que realmente nos salvó a los dos. Porque Rodrigo no necesitaba una madre que aguantara todo. Necesitaba una madre que se valorara, que se defendiera, que le enseñara, aunque fuera tarde, que el amor también tiene límites. Y cuando lo hice, cuando puse ese límite, él tuvo que crecer. Tuvo que enfrentarse a sus errores. Tuvo que aprender a vivir sin mí como apoyo incondicional. Y eso, por más doloroso que fue lo mejor que pudo pasarnos.
Ahora él me respeta, no por miedo, sino porque entiende que soy una persona, con sentimientos, con necesidades, con valor. Y yo lo amo, no porque sea perfecto, sino porque está tratando, porque está creciendo, porque está aprendiendo. Y eso es suficiente. Si tú estás viviendo algo parecido, si estás siendo pisoteada, ignorada, maltratada por alguien a quien amas, escúchame bien. No es amor si te destruye, no es respeto si te ignoran, no es familia si te abandonan. Y no estás siendo mala persona por poner límites. Estás siendo valiente. A veces la mayor prueba de amor es alejarte, es decir basta, es defender tu dignidad aunque te cueste todo, porque cuando lo haces, abres la puerta a una relación real, honesta, sana, o cierras la puerta a una relación que solo te estaba matando. Y ambas cosas están bien. Hace unos días, Rodrigo llegó a visitarme con Elena. La niña ya tiene 1 año. Camina tambaleándose, con esa torpeza hermosa de los niños pequeños. Estábamos en el patio. Elena perseguía una mariposa. Rodrigo me miraba desde la silla de plástico. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Dime». «¿Hubo algún momento en que pensaste que no valía la pena? ¿Que era mejor solo dejarlo ir?» Me quedé callada, porque esa pregunta tocaba algo profundo. Sí, muchas veces. Hubo noches en que pensé que sería más fácil simplemente olvidar, borrar, empezar de cero sin ti. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque eras mi hijo, y aunque me doliera, aunque me hubieran traicionado, algo en mí todavía recordaba al niño que fuiste. Y no podía renunciar a ese recuerdo, ni a la esperanza de que algún día volvieras. Rodrigo bajó la mirada. Yo no merecía esa esperanza. Probablemente no, pero yo no lo hice por ti, lo hice por mí, porque rendirme contigo era rendirme conmigo misma. Él asintió lentamente, y luego me preguntó, ¿y ahora? ¿Valió la pena? Miré a Elena, corriendo, riendo, libre. Sí, valió la pena, y era verdad. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la mecedora. El cielo estaba lleno de estrellas, la brisa era fresca, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz, no porque todo estuviera perfecto, sino porque había hecho lo correcto, aunque hubiera dolido, aunque hubiera costado todo. Había defendido mi dignidad, había puesto límites, había exigido respeto, y al final había recuperado a mi hijo, no al que yo esperaba, sino al que él podía ser, y eso era suficiente. Los domingos nos juntamos a comer, a veces en mi casa, a veces en la de ellos. Mariana cocina, yo llevo postre. Rodrigo pone la mesa. Elena corre de un lado a otro, llenando el espacio de ruido y vida. Y mientras los veo, mientras los escucho, pienso en todo lo que tuvimos que perder para llegar aquí. Pienso en la casa que vendí, en los años de silencio, en las lágrimas que nadie vio, en las noches que pasé sola, preguntándome si había sido mala madre, y me doy cuenta de que todo eso tenía que pasar, porque solo perdiendo todo pude encontrarme a mí misma, y solo encontrándome a mí misma pude enseñarle a mi hijo a hacer lo mismo. Ahora él sabe quién es, sabe lo que hizo, sabe lo que perdió, y sabe lo que tiene que hacer para no perderlo de nuevo. Y yo también lo sé. Sé que no soy perfecta, que cometí errores, que tal vez fui demasiado callada, demasiado complaciente, demasiado invisible. Pero también sé que hice lo mejor que pude, con lo que sabía. Y que eso tiene que ser suficiente, porque al final nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a perdonar, nadie nos enseña a poner límites sin romper todo. Vamos aprendiendo en el camino, a tropezones, con dolor, con errores, pero también con amor, con esperanza, con intención. Y eso es lo único que realmente importa, la intención de seguir intentando. Aunque duela, aunque cueste, aunque no sepamos cómo, la intención de no rendirnos, ni con los demás, ni con nosotros mismos, porque mientras haya intención, hay esperanza.
Y mientras haya esperanza, hay vida. Y eso, al final, es lo único que necesitamos. Una tarde, mientras tomábamos café, Mariana me hizo una pregunta que no esperaba. Doña Rosa, ¿usted me odia? Me quedé sorprendida. ¿Por qué habría de odiarte? Por lo que hice, por cómo la traté, por haberla echado de su propia casa. Respiré hondo. Mariana, no te voy a mentir. Hubo un tiempo en que sí, te odiaba. Odiaba lo fría que eras, lo calculadora, lo convenenciera. Ella bajó la mirada. Pero también entendí algo. Tú no eras el problema. El problema era que Rodrigo no puso límites. No te dijo que no. No me defendió. Y eso no es tu culpa. Es de él. Y es mía también, por haberlo criado para que fuera así. Mariana me miró con los ojos brillantes. Yo tampoco fui justa con usted. La vi como un estorbo, como algo viejo que había que quitar. Y eso estuvo mal. Lo sé, pero estás tratando de arreglarlo, y eso cuenta. Nos quedamos en silencio, bebiendo café, sin más palabras, porque a veces las cosas no necesitan explicaciones largas, solo necesitan intención real, y eso era lo que había entre nosotras ahora. Intención de reparar, aunque fuera lentamente, aunque nunca fuéramos cercanas, al menos podíamos ser respetuosas, y eso ya era un avance enorme. Hoy, mientras escribo esto, Elena está dormida en mis brazos. Rodrigo fue a la tienda. Mariana está preparando la cena en la cocina. Y yo estoy aquí, en mi mecedora, en mi casa, con mi familia. No la familia perfecta que alguna vez soñé, sino la familia real que tengo, con todas sus grietas, con todas sus cicatrices, pero también con todo su amor. Y me doy cuenta de que esto es lo que importa. No las casas grandes, no los gestos perfectos, no las disculpas elaboradas, sino los momentos pequeños, los intentos honestos, las segundas oportunidades y la voluntad de seguir adelante, aunque el camino esté lleno de piedras. Si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas esto. No estás sola. Tu dolor es válido. Tu tristeza es real. Y tienes derecho a defenderte. Pero también tienes derecho a perdonar, si así lo decides. Y solo tú puedes decidir cuándo y cómo. Nadie puede obligarte a perdonar, ni siquiera Dios. El perdón es un regalo que te das a ti misma, no a la persona que te hirió. Es una forma de soltar el peso, de dejar de cargar con el rencor, de liberar el espacio en tu corazón para algo mejor. Pero también está bien si no estás lista, si todavía duele demasiado, si todavía hay preguntas sin respuesta, porque el perdón no es un interruptor que se enciende y ya. Es un proceso, lento, doloroso, complejo, y cada quien lo vive a su ritmo. Yo tardé meses, tal vez años, no lo sé con exactitud, pero llegué, a mi manera, a mi tiempo. Y tú también llegarás, si decides hacerlo, cuando estés lista. Y si decides no hacerlo, también está bien, porque no hay una sola forma correcta de sanar. Cada quien sana como puede, con lo que tiene, a su ritmo, y eso es suficiente. Lo único que importa es que no te rindas contigo misma, que no te olvides de tu valor, que no dejes que nadie te haga sentir invisible, porque tú importas, aunque a veces no lo parezca, aunque a veces nadie te lo diga. Tú importas, y mereces respeto, amor, dignidad, no porque seas perfecta, sino porque eres humana, y eso es más que suficiente. Hace unos días, Rodrigo me preguntó si podíamos hablar. Había algo en su tono que me hizo saber que era importante. Nos sentamos en el patio. Elena jugaba con sus muñecas en el suelo. Mamá, quiero decirte algo que nunca te dije. Dime. Cuando era niño, te tenía miedo. Me quedé fría. ¿Miedo? No miedo de que me pegaras o algo así. Miedo de decepcionarte. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que me dejaras de querer si no era perfecto. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Y por qué sentías eso? Porque siempre estabas trabajando, siempre estabas cansada,
Y yo pensaba que si te daba problemas, si sacaba malas calificaciones, si te hacía enojar, te ibas a ir. Como se fue papá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Rodrigo, tu papá no se fue. Se murió. Lo sé. Pero cuando eres niño no entiendes eso. Solo sabes que un día está y al otro ya no. Y yo tenía miedo de que tú también desaparecieras. Me quedé callada, porque nunca lo había visto desde ese ángulo. Y cuando crecí, cuando me casé, ese miedo seguía ahí. Pero se transformó, se volvió distancia, se volvió frialdad. Porque pensé que si te mantenía lejos, si te hacía a un lado, no me dolería tanto cuando te perdieras. Pero me perdiste igual, porque yo me fui. Exacto. Y eso fue lo peor, porque no te perdí por muerte o por enfermedad. Te perdí porque yo mismo te eché. Y eso no tiene perdón. Sí lo tiene, si lo pides de verdad. Y si cambias. Rodrigo asintió, y luego me abrazó. Un abrazo largo, de esos que duelen y sanan al mismo tiempo. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, aunque yo me rendí contigo. Gracias a ti, por atreverte a volver. Y ahí, en ese abrazo, entendí algo importante. A veces el problema no es falta de amor, es falta de comunicación, es falta de entendimiento, es falta de ver al otro como realmente es, y no como queremos que sea. Rodrigo no fue un mal hijo porque no me amara, fue un mal hijo porque tenía miedo. Y ese miedo lo hizo actuar de formas hirientes. Y yo no fui una mala madre por ser ausente. Fui una madre que hizo lo que pudo con lo que tenía, pero que tal vez no supo comunicar su amor de la forma que él necesitaba. Y eso no nos hace malos, nos hace humanos, con fallas, con miedos, con heridas, pero también con capacidad de crecer, de aprender, de cambiar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, creciendo juntos, aprendiendo juntos, cambiando juntos. Y aunque no sea perfecto, aunque siga habiendo días difíciles, estamos intentando. Y eso es lo único que realmente importa. El otro día, Elena me dijo su primera palabra completa. No fue mamá, no fue papá, fue abue. Y cuando la escuché, cuando vi esa carita mirándome con esos ojos grandes, sentí que todo valió la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el camino difícil. Porque ahora tenía esto, esta niña, este momento, esta familia imperfecta pero real. Y eso era más de lo que alguna vez pensé que volvería a tener. Rodrigo me abrazó cuando escuchó a Elena, Mariana también, y los tres nos quedamos ahí, llorando de felicidad, porque a veces las palabras más simples son las más poderosas. Y abue era la palabra que me devolvía mi lugar, mi identidad, mi familia. Era la palabra que cerraba el círculo, que sanaba la herida, que me decía que había llegado a casa, no a la casa de ladrillos que vendí, sino a la casa del corazón, que nunca se vende, que nunca se pierde, que siempre está ahí, esperando a que volvamos a ella. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón, quiero decirte algo importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para perdonar. Y nunca es tarde para volver a casa. Aunque sea diferente, aunque sea difícil, aunque duela. Porque al final, lo único que llevamos de esta vida son las relaciones que construimos. Y mientras haya amor, mientras haya intención, mientras haya voluntad, siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de reparar lo roto. Siempre hay una forma de volver a empezar. Y eso es lo más hermoso de la vida. Que nunca es demasiado tarde. Que siempre hay una puerta abierta. Que siempre hay alguien esperando del otro lado. Solo tienes que atreverte a tocar y confiar en que alguien abrirá. Tal vez no de inmediato, tal vez no como esperabas, pero abrirá. Y cuando lo haga, todo habrá valido la pena. Hoy tengo 71 años. Vivo en una casita sencilla, pero mi corazón está lleno, porque tengo a mi hijo, a mi nuera, a mi nieta.
Tengo una familia, imperfecta, real, pero mía, y eso es más de lo que alguna vez soñé. Así que si estás pasando por algo difícil, si sientes que todo está perdido, si piensas que ya no hay esperanza, escúchame. Sí la hay, siempre la hay. Solo tienes que seguir adelante, un día a la vez, un paso a la vez, y confiar en que al final todo tiene sentido, todo tiene un propósito, y todo, absolutamente todo, vale la pena. Porque la vida no se trata de evitar el dolor, se trata de atravesarlo y salir del otro lado siendo más fuerte, más sabia, más completa. Y eso es exactamente lo que hice, lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo, hasta el último día de mi vida. Porque esta es mi historia, y nadie me la puede quitar. Es mía, y es hermosa, incluso con todo su dolor, porque me hizo quien soy, y eso es suficiente.